Bienvenidos una vez más aquí a su programa Paganismo sin Velo, las verdades ocultas de las creencias antiguas desde su canal Veracidad Channel. Y para empezar, damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Salomón. Gracias, pastora. ¿Cómo está usted? Y le damos la bienvenida, claro que sí, a todo nuestro público, a la audiencia que ya nos están siguiendo. Y hablamos aquí la verdad sin tapas ni de ninguna forma, ¿verdad? Así como la palabra está en de la Dios Biblia, nos enseña. porque dice que solamente conociendo la verdad vamos a poder ser libres. Entonces, paganismo sin velo, de eso se trata, de quitar esas creencias equivocadas que hemos venido arrastrando por tantos años. Pero para empezar, quiero leer un pasaje de la Biblia, ahí en Romanos 10, 14, 16, de el compromiso que tenemos de predicar la verdad para quitar esos velos, para quitar esa ceguera espiritual. Y dice la palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así es, pastora. Creo que es fundamental porque hablar la verdad, solo la verdad puede hacernos libres y la verdad no se negocia, la verdad es una, la verdad no se compromete, solo la verdad puede hacernos libres y si tenemos el conocimiento de la verdad y la callamos y la ocultamos, entonces vamos a dejar siempre ciegos y a la deriva a las personas. Nos va a pasar a la iglesia de Pérgamo. Pastor, me voy a permitir leer esto de la iglesia de Pérgamo, lo que le pasó a la iglesia de Pérgamo por no atender el llamado, que tenía obligación de decir la palabra precisamente para que la gente salga de su engaño. Ahí en Apocalipsis dice, cuando le escribe la carta a las 7 iglesias, dice esto es muy importante que lo sepamos. A la iglesia de Pérgamo le dice esto. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Los que hemos encontrado en la palabra, la verdad que Dios nos quiere decir, tenemos compromiso de decirla, porque esa es la espada. No vamos a ir a pelear con una espada nosotros. Tenemos la espada de 2 filos, que es la palabra. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Por tanto, dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, las que yo aborrezco, Por tanto, dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, pues, si no vendré a pedirte cuentas a ti. Vendré pronto y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Así es, sí, pastora, si nosotros callamos, vamos a dar cuentas de las almas quienes no se informaron de lo que Dios dice, porque aquí lo importante es que usted está citando en la palabra de Dios, porque es la base, no lo que los dogmas, no lo que los hombres, no lo que las denominaciones o las religiones tengan en sus credos, sino lo importante es qué dice Dios. Y a veces lo que dice Dios es como una espada de 2 filos que realmente, lo dice el pasaje, que es una espada, nos hace a veces estar incómodos, nos duele, nos incomode a veces que nos hablen del paganismo, pero que realmente, pastora, en el infierno en este momento hay gente que está diciendo, ¿por qué alguien no me lo dijo? Exacto, porque dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? Porque yo como católica les voy a decir,
Yo 40 años pensé que adoraba a Dios, porque yo adoraba a Dios a través de la idolatría, a través de ídolos de carne, veneraba al romanismo en todo lo que da, a su representante y todo. Y ese es el término correcto que usted usa, el romanismo, porque es precisamente el monopolio del intento de manipular la verdad, el tema de la verdad, y apropiarse, fundando así una organización que se aleja completamente de Dios. Y realmente yo sé que incomoda a muchos de nuestros oyentes, pero de eso se trata Paganismo sin velo. De hecho, ahora nos vamos trasladando a los orígenes, porque en nuestros programas anteriores ya hemos dado una reseña, pero nos estamos ya refiriendo a los orígenes del paganismo, y por allá es donde vamos a entrar, pastora. Así es. Entonces, por eso es nuestro compromiso por amor a tantos y tantos y tantos que creen en el romanismo y todo lo que trae, pensando que están en el camino correcto, pero en realidad están caminando, dirigiéndose hasta el infierno. Es un paganismo bien estructurado y como las bases históricas, bíblicas, teológicas y de todo respalda que no es el camino hacia Dios. No es el camino, es todo lo contrario. Y por amor a esas almas es que nosotros estamos aquí predicando, porque dice predica. Ahora últimamente ya hasta quieren quitar la predicación de las congregaciones. Y lo que están enseñando, bueno, cosas terribles. Así es. Están regresando a la edad del oscurantismo, cuando se escondió la verdad y los demonios empezaron a enseñar a la gente. A eso dice que como los días de Noé, así será. Así es. El misticismo, el paganismo ya está ocupando muchos púlpitos. Es lamentable. No estamos hablando solamente del romanismo. Incluso estamos entendiendo que en muchos púlpitos evangélicos, porque aquí no se trata de desacreditar una denominación, sino un análisis general, pastora, en el que se incluyen muchos que llevan el nombre de evangélicos, pero que en realidad son apóstatas, porque han mezclado la mentira con la verdad. Han mezclado el humanismo, han mezclado el esoterismo, han mezclado tantas cosas del mundo que no tienen nada que ver con la palabra como Dios nos la dejó eternamente. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Entonces, ese es el compromiso aquí. Hermano Salomón, en Veracidad, sí. Camino y Vida, a través de Veracidad Channel, predicar la palabra. Un canal que tiene la valentía, pastora, de decir la verdad y las cosas tal como son. ¿Qué le parece entonces si entramos a nuestro estudio y vamos a analizar ya el origen del paganismo después del diluvio? Después del diluvio. Y vamos a ver a examinar este personaje tan clave en todo este desarrollo del paganismo. Ya vimos que el primero fue Caín y cómo se fue yendo, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra en Génesis 10, en el capítulo 10, versículo, vamos a empezar en el 10, y dice, y fue el comienzo de su reino Babel. Esto es después del diluvio ya, ¿verdad? Sí, está hablando de Nimrod. No, pero vamos a hablar desde el 7, ¿verdad? Y los hijos de Cus, Seba, Javila, Septa, Ramá y Septeca. Y los hijos de Rama, Seba. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el poderoso en la tierra. Ya vimos que Cus engendró a Nimrod, pero Nimrod es bisnieto de Noé. Bisnieto, porque dice que el linaje de Nimrod es como sigue. Noé engendró a Cam. Cam a Cus y Cus a Nimrod. O sea, es un bisnieto de Noé. Pero este Nimrod es el que ha venido heredando, ¿verdad? Lo de Caín, lo de Cam, y ahora estamos ya en el tercer personaje en el cual se materializó el principio satánico de la rebeldía, de que quiere ser Dios por sobre todas las cosas. Entonces, dice aquí, y dice que ese Nimrod
quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Dios. Y fíjese que quiero hacer aquí una pequeña aclaración. Nimrod era cazador porque era muy vigoroso, cómo dominaba él las fieras. Por eso era muy poderoso. Aquí en la tierra dominaba fieras. Sí, dices, fue el primer poderoso. Qué interesante que ese término poderoso es una referencia también que antes del diluvio había hombres poderosos que eran famosos. Y aquí cuando dice poderoso, habla precisamente de un poder dominante. Sobrenatural, sí, ¿verdad? Dominante. Un poder que es despótico. Bueno, sí, vamos a analizar el carácter de este personaje en el siguiente segmento, pero no se vayan porque aquí vamos a descubrir algo muy importante de este tal Nimrod. Nos vemos en el siguiente segmento. Bueno, nos quedamos analizando el carácter de este personaje tan clave en el desarrollo del paganismo hasta nuestros días. Pastor Salomón, ¿cómo era el carácter de ese hombre tan poderoso? Sí, es muy importante, pastora, porque recuerden que Satanás está intentando establecer un imperio en contra de Dios donde Satanás sea el rey y reciba todo el culto. Y para ello encontró en este personaje al personaje ideal, al personaje, pero sin decir clave, para que él pueda establecer su imperio, su poderío, para que Satanás pueda establecer un imperio en contra de Dios y sobre todas las cosas reciba adoración Satanás. Ese es el propósito. Exacto. Y encontró el perfil, un hombre que llenaba el perfil. Primero lo encontramos en el término de su nombre. En algunas traducciones caldeas se dice que la traducción es el cazador de leopardos. Es algo muy interesante, pero en el término hebreo, maraj, quiere decir rebelde. Literalmente, el término Nimrod, literalmente significa nos rebelamos. Eso es lo que significa, nos rebelamos. Habla de la rebeldía. Acuérdese que el principio que gobernaba a Satanás fue la rebelión contra Dios. Así es el primer pecado. El primer pecado del mundo y allá en el cielo, primero en el cielo, fue el de la rebeldía. Y la característica que tenía Nimrod, y mire, que si encaja para Satanás, fue la rebelión. Todo hombre rebelde le está dando una puerta para ser un instrumento en las manos de Satanás y que de esta manera... Si no se arrepiente, ¿verdad? Si no se arrepiente, sí. Entonces es muy interesante en este sentido. Pero este tipo de perfil, este tipo de personajes... Es la rebeldía. Sí, que son rebeldes, pero instrumentos en las manos de Satanás. Cuando se dice que fue el primer poderoso, el término hebreo es Gibor, que quiere decir un hombre con poder, fuerza, con violencia, un poder titánico. Tirano, ajá. Y déspota. Cuando dice fue el primer poderoso, está hablando del primer déspota. Entonces es un hombre con un carácter que... Insumiso ante Dios. Y un instrumento peligroso, porque un hombre de esta categoría, con poder en sus manos, ¿qué puede pasar? Se le entrega un poder en sus manos a un hombre déspota, a un hombre tirano, a un gibor, a un poder titánico como de este hombre. ¿Qué puede pasar? Y aparte, la habilidad, dice poderoso cazador, que ahí es el término guerrero, no solamente cazador de animales, porque no es el único término, sino que es un guerrero que esclavizaba a hombres, que cazaba a hombres. Entonces va formando un imperio en el que es respetado él por sus habilidades humanas físicas. Exactamente, esas son las características que va a tener el líder que va a ser el anticristo. Y que exactamente, y que son las características que los hombres admiran. Que sea poderoso, impetuoso, ¿no ves que todos los reyes aprenden todas las artes marciales y aprenden a ser cazadores fuertes? Porque esa es la característica de un gran líder. Ahora, cuando dice que fue el primer poderoso delante de Jehová,
Eso está hablando de la influencia que él tenía en su personalidad, pero una influencia que no solamente se centraba en su persona, sino que va centrándose incluso, pastora, en su familia, como de un linaje real, porque dice que fue el principio de su reino. Cuando se habla reino, aquí se está hablando de el inicio de un rey. De reyes. Allí se establecen los reyes ahí. Y entonces hay un linaje sanguíneo real. Exactamente. En el que ellos se creen superiores a todos. Porque dice que son nombrados directamente por Dios. Fíjate, ahí inicia los reyes de la tierra con Nimrod, el reinado de los hombres en la tierra. Pero me llama la atención que dice, era vigoroso cazador, cazaba leopardos, leones de manera extraordinaria, tenía mucho liderazgo, pues la gente lo seguía, porque como en ese tiempo que él empezó a habitar ahí en el Sinar, que llegó a esa ciudad, había muchas fieras salvajes. Entonces todos los pueblos, todos los hombres estaban asustados por esas fieras y nadie podía hacer frente a esas fieras, sino que ese poderoso cazador. Entonces, ¿qué hacía la gente? Lo empezó, ese que va a ser, ese va a ser el que nos va a defender de todos, y lo empezaron a idolatrar hasta que lo hicieron un héroe, hasta que lo hicieron un dios. Y de hecho, aquí el término que fue el inicio de su reino, acuérdese que él comienza con un reino, pero a la vez es sacerdocio. Fue un rey sacerdote, porque es la función rey, ahí se las dos figuras, rey y sacerdote. Sí. Los dos aspectos. ¿Por qué? ¿De la Porque política? A través de la política, el poder político podía influir, pero a través de la religión podía manipular y esclavizar. Exactamente. Es ahí donde en el aspecto de rey tenía todo el poder para dominar a la gente. Pero dice que era cazador delante de Dios para cazar almas. Y una traducción dice cazador en contra de Jehová. Y que a Jehová no le va a cazar los leones ni los leopardos, porque para eso están aquí en el mundo. En contra de Jehová quiere decir que son cazadores de las almas que quieren seguir a Dios, pero ese espíritu de Nimrod los caza. ¿Y cómo es ese espíritu de Nimrod? Es el mismo espíritu de Satanás que usó en el jardín del Edén la manipulación y el control. Así es. ¿Y a quién manipulación de la mente para controlar las acciones del hombre. Exactamente, pastor. ¿Y a quiénes cazaba? A los que estaban en su contra de su imperio, a los que estaban en contra de su poderío, a todos los que se oponían. ¿Pero cómo los va a cazar? Trastornándoles la mente. Acuérdate que Adán y Eva estaban en el paraíso obedeciendo a Dios. Ellos obedecían a Dios y se va contra la mujer. ¿Y cómo la mujer pudo desobedecer el mandato de Dios? Fue totalmente manipulada en su mente. Esa es la característica del espíritu de Nimrod, manipulador y controlador. Y así es como le quita las almas que quieren seguir a Dios, los aparta, y es cuando se vuelven la apostasía, porque ellos ya no saben qué hacer. Así es, pastora, y qué interesante que la frase que usted lee está en el capítulo 10 de Génesis. Ahora, el capítulo 10 de Génesis lo que habla es la dispersión de las naciones y cómo se distribuyeron las naciones. No se centra en individuos, se centra en naciones, pero hace una pausa el escritor y presenta un individuo, y el único individuo que presenta es Nimrod. Es decir, que aquí hay un hombre que él quería ser el estelar. No quería estar entre el mandato de Dios, que era en Génesis 9, 7, que era llenar la tierra. Él se hizo Dios en ese momento, sino porque que él quería ser grande, poderoso. Quería un nombre. Y entonces ya no como parte de las naciones, sino que él sobresalir como persona. Dominar a todas las naciones. Y esto es algo muy interesante en ese sentido, porque entonces empieza el tema de la esclavitud. Cosa que está en contra de la voluntad de Dios. Así es, la esclavitud, eso es lo que los tiranos buscan en todas las sociedades. Manipular a la gente, controlarla para que les sirvan a sus propios intereses, para que los engrandezcan aquí en la tierra, para que les construyan un reino poderoso. Por eso están las potencias mundiales. Dice que en toda la historia de la humanidad, desde que se inició en Caín, la primera civilización, han existido 4 edades.
así para simplificarlo, los historiadores lo dicen que es la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Y ahí en el libro de Daniel dice, cuando él tuvo la visión de las 4 bestias, dice, él dijo que se estaba refiriendo a 4 imperios que iban a venir. El medo babilónico, el de los medo persas y el de Alejandro Magno, que abarcó toda la Mesopotamia, griegos, romanos, etcétera. Esos 3 imperios han desaparecido, borrados de la tierra. Todos pretendieron lo mismo, hacer ellos mismos en la tierra poderosos como Dios. Sí. Todos esos imperios han buscado lo mismo y cada uno ha heredado al siguiente las mismas características. Estamos viviendo el 4º imperio. Interesante para ir viendo qué es lo que heredó el 4º imperio, porque dicen que el 4º imperio en el que vivimos, la edad contemporánea, que nunca ni el imperio el primer imperio que existió con Nimrod heredó al siguiente, y ese al siguiente, y el otro al siguiente. Sí, porque fueron sucesivos, los imperios mundiales. ¿Y qué es lo que heredan en realidad? Heredan lo que dijimos, la vanagloria y exaltación propia, ser dioses en esta tierra. Así es. La arrogancia. Y que también, pastora, tenemos que tomar en cuenta que los grandes hombres que han querido dominar, como mencionaba usted, Alejandro, y también podríamos mencionar a Hitler, siempre Napoleón siempre se creyeron ser una raza superior. Y ese concepto de razas superiores que está dominado en las élites, eso es lo que lleva a las personas a esclavizar a otros, pensar que no están hechos a imagen de Dios, porque eso es un mandato en contra de la voluntad de Dios, la esclavitud, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Y el escritor de Génesis, en el capítulo 10, está mostrando la unidad de la familia de la humanidad, es decir, todos descienden después del diluvio de Noé, a través de Sem, Can y Jafet. Nadie tiene una raza superior. Pero los reyes sí se dicen que son directamente de Dios. Y lo que más me llama la atención ahí en el profeta Daniel, dice que esas 4 imperios, dice, son cuatro generaciones, que vio las 4 bestias. Y dice que en la última generación, en el último imperio, porque nosotros estamos en una era donde todavía hay imperios, porque hay reyes. Dice que van a surgir 10 reyes. Y yo hice la investigación y en el mundo actual existen 10 países que tienen reyes. 10. Monarquías. 10 monarquías, fíjate, está la monarquía noruega. Y todos ellos, lo que dijimos, van cuidando el linaje porque se va heredando por la sangre. Está el de Noruega, está el de Dinamarca, está el de Suecia, está el de España, está el de Reino Unido, el de Japón, el de los países árabes, el de Tailandia, el de Andorra. 10 exactamente, hermano. Exacto. 10 y tienen la misma linaje de Nimrod. Exacto. Y el tema aquí no es solamente el asunto político, sino el aspecto religioso, que es el poder manipulador para ahí someter. Vamos a entrar en nuestro siguiente segmento. No se vaya, quédese con nosotros aquí, que estamos descubriendo las verdades ocultas de las creencias antiguas en paganismo sin velo. Bueno, seguimos aquí analizando este personaje tan enigmático, pero tan real, ¿verdad, Pastor Salomón? Pues aquí en Occidente, sinceramente, muy poca gente sabe acerca de él, pero en lo que es el Medio Oriente y también en las partes de Irak, todas esas zonas, este personaje tuvo auge, ¿verdad? Y se conoce hasta el día de hoy muchísimas mitologías acerca de él. Así que el pasaje cuando dice fue el comienzo de su reino, realmente está hablando de un rey que fue... Ahí en el versículo 10, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Puede leerlo? Sí, usted? Dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne,
en la tierra de Sinar. Así es. Entonces estamos hablando de un imperialista. ¿Por qué? Porque habla de un reino. Que formó varias... Sí. Y es un reino prácticamente fue esclavizante a sus súbditos, como vamos a... Característica de todas las monarquías, pastor. Sí, y por eso es que Daniel, cuando recibe la revelación de 4 bestias, son de los reinos. Que salen sí, que salen del mar, las 4 bestias. Y la traducción literal en ese pasaje es 4 bestias salvajes. La palabra bestia es bestia salvaje, porque la característica del reino es que pisotea, acaba con todo lo que está a su paso. Oye, lo que vemos con los tiranos, ¿cómo acaban la tiranía con pueblos enteros? ¿Lo vivimos en la actualidad? ¿Por qué Dios dice en el mandato, multiplíquense y llenen la tierra? ¿Por qué no habla de que formen un imperio? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el hombre sea esclavo. De otro hombre. Así es. Él es hombre creado a la imagen de Dios, lleva la imagen de Dios. Libre. Y somos hermanos, prácticamente de una misma familia. Descendemos de una misma línea, en este caso de Noé, Sem, Can y Jafet. Y entonces los hombres, no hay más, no hay menos, todos llevan la imagen de Dios, pastora. Así es. Todo hombre tiene intrínseco en lo más profundo de su ser la imagen de Dios. Por eso también tiene intrínsecamente los mandamientos de Dios. ¿Y cuál era, por ejemplo, la filosofía de Hitler en su libro La Lucha? Y él siempre decía que la raza aria era una raza superior a todos, y es la razón por la que quería esclavizar. Y pastor, es algo muy interesante, porque cuando el hombre piensa que es superior a otro hombre, entonces es un buen... Ese es el principio satánico. De la esclavización. Ahora, en nuestra América Latina y en partes, bueno, también Europa vivió en cierta manera en la época del Reich, ¿no? De Hitler. Ahora, en la América Latina, varias naciones están viviendo un despotismo con gente que está subyugando a sus pueblos, extorsionándolos y robándoles prácticamente todo lo que son sus riquezas de la tierra que Dios mismo le ha dado. Bueno, no, ¿para qué vamos tan lejos? Aquí nuestros vecinos en Cuba tienen 70 años, 60 años con un dictador. ¿Y cómo los tiene? La peor miseria. Así es. Ese es un tirano. Pero hay algo interesante. Fíjese, pastora, que hace unos años yo veía una película que fue censurada que se llama La opresión de un pueblo por medio de una imagen. Habla de Tonatzin. Cómo fue por medio de esa imagen sometieron al pueblo mexicano a través de la imagen de que surge después de Tonatzin, porque ellos no querían aceptar la religión que trajo España aquí a México. En 1492, que fue la invasión de los Y buscaron españoles. una manera de someterlos. ¿Cómo? Por medio de una imagen. Ahí, después de que el hombre se hace dioses a su propia imagen, ¿verdad? Porque ese es el verdadero paganismo, que el hombre al no amar a Dios, crea sus propios dioses a su propia imagen y semejanza. Y después empieza la mitología. Sí, y entonces, fíjese, eso es muy interesante porque nos preguntamos, ¿cómo es que Nimrod, sin ningún antecedente, nada, fue el primer poderoso y comienza su reino? Porque en Babel no fue el único lugar donde reinó, sino fue el comienzo de su reino. Ahora, ¿cuál es el motivo por el que él se fue extendiendo? Porque dice que se fue a Babel, que posteriormente, pastora, sería Babilonia. Exactamente. O sea, Babel es el antecedente de Babilonia. Así que es el origen aquí de todo el paganismo, Babel. Así es. Y comienza con Nimrod. Después viene Erech, que es Uruk, la ciudad actualmente es un estado sumerio. Uruk. Akkad está relacionado al idioma mesopotámico, el acadio, Akkad. De ahí viene el idioma acadio, Akkad, el idioma mesopotámico. Nínive, que es muy conocida a la orilla de Tigris, ¿verdad? Sabemos que fue capital del imperio asirio en su momento. Su final, ¿verdad? Su final también. Dice que todos los imperios tienen esa característica. Crecen, florecen, se desarrollan, dominan todo, dice, y después, por su orgullo y su soberbia, desaparecen. Y el último, que es Kala, que es Calhú, su nombre actual es Nimrod, de esa ciudad. Actualmente su nombre es Nimrod. Así que es algo muy interesante, ¿no? Lo que se va desarrollando. ¿Cómo es que va agarrando fuerza?
cómo es que Nimrod se va convirtiendo en una leyenda prácticamente en todos esos espacios y su poderío se va extendiendo, cómo eso a través de los mitos. Y por ejemplo ahí se habla de Tahmurs, que se dice que era el fundador de Babilonia, que no es otro que Nimrod. No, pero ya es descendiente de Nimrod, Tammuz. Sí, no, es Tahmurs. Tahmurs es otro. Se le dice que es el fundador de Babilonia, Tahmurs. Ese otro nombre para Nimrod. Pero es otro nombre para Nimrod, claro que sí. Y él se presenta con vestimenta de leopardo. Y empiezan a hacer todas las mitologías de este héroe. Y es como él se va haciendo poderoso. De ahí surgen tantos, que los centauros, tantas cosas que van surgiendo. Interesante ahí. El tema del centauro, porque es donde se empieza a simbolizar es las divinidades babilónicas y agarra fuerza, pero es el mismo Nimrod, el símbolo del zodiaco que se originó en Babilonia, precisamente en Babel. Los arqueólogos encontraron que al pie de la pirámide del dios Marduk, que se cree que fue la torre de Babel, la mayoría de los arqueólogos se inclinan por ello, se encontraron los 12 signos zodiacales. Y entonces algo muy interesante, cómo está la relación del paganismo, todo lo que es la adivinación por medio del zodiaco. Y cuando también se habla del dios egipcio Khons, que el jinete con un dios latino Khons, el dios de las carreras de caballos, siempre es el mismo Nimrod. Siempre es el mismo, porque no es el personaje que es inmortal, es el espíritu que se va transmitiendo, el espíritu de hechicería, de brujería, que eso es lo que representa el paganismo, un espíritu de idolatría, porque la idolatría siempre viene aparejado con la hechicería, con el ocultismo, pero vamos a ver ahorita lo que tú dijiste, cuando nombraste que cómo surgió los mitos de la Tonantzin, pero eso vamos a verlo en otro segmento, porque de ahí vamos a ver que del mismo Nimrod se deriva la adoración de la madre y el hijo. De hecho, pastora, Nimrod es presentado como hijo de la madre diosa Babilonia y precisamente fue adorado, fíjese esto, y esto es muy importante que lo escuchen nuestros lectores, lo van a relacionar como Alá Mahosim, es decir, el Dios de las fortalezas, que es muy interesante porque en el libro de Daniel se habla de este Dios como el Dios que va a tener el anticristo. Y su nombre era Alá Mahosim. En la antigua Mesopotamia, en la religión musulmana, entonces adoran al Dios de la fortaleza. Es algo muy interesante, que es el mismo Osiris, el hijo de la Madonna egipcia, también en ese sentido adorado como el poderoso de los Pero lo que aquí resalta es que ese espíritu de Nimrod, o sea, el espíritu que viene heredado desde el jardín del Edén, es el mismo Satanás que ha pasado esas generaciones y se hace pasar, ciertamente, te fijas que no tiene, se puede representarse por un dios o por una diosa. Y es el mismo espíritu de Satanás. No importando el sexo. Dice que Nimrod estableció varias ciudades, ¿verdad? Babel fue la primera, en la tierra del Sinar. En la tierra del Sinar, dice que de ahí es donde surgieron todas las abominaciones. Y cuando dice el profeta Ezequiel, dice que toda la maldad del mundo antiguo, dice que se fue a la llanura del Sinar y ahí estableció su trono, toda la maldad. Y entonces que de ahí han surgido todas las abominaciones de la tierra. Entonces, en nuestro siguiente programa vamos a ver exactamente el origen de todas las religiones, de dónde vienen y cuál es la característica, cuál es el patrón que siguen esas religiones idólatras para ir viendo. Tú que me estás viendo, hermano, amigo, si tú eres católico romano, analiza realmente a la luz de la palabra
¿En qué clase de organización tú estás? ¿Qué características tiene? Si en ese lugar están buscando la vanagloria y la exaltación del hombre, Es el espíritu de Nimrod. es el espíritu de Nimrod. Así es. Es un espíritu arrogante, es un espíritu que no se somete, es un espíritu rebelde y es un espíritu tirano. Ahora que es algo muy peligroso también, pastora, porque estamos diciendo que cuando el poder se centra en un hombre, el hombre es dado a manipular a las personas. Para eso lo Sí, quiere, para sí. eso quiere centralizar. No es que una vez que está centralizado, no. El objetivo del espíritu de Nimrod, de Satanás, es juntar a toda la gente. Acuérdate que cuando surgió la batalla en el cielo, cuando él se rebeló, él no se quedó solo. Dice que juntó un equipo. ¿Para qué? Para que él hacerse poderoso. Entonces juntan su equipo para después poderlo controlar y dominar. Así es. No estamos en contra de la autoridad pastoral porque es algo bíblico, pero lo que estamos haciendo énfasis es cuando hay un abuso de poder, cuando se va más allá de lo que la Biblia autoriza, incluyendo, pastora, incluyendo la unión de todas las religiones en una sola cabeza, es peligrosa porque esa cabeza se vuelve tirana. Lo que quiere es dominar. Y regresamos y vamos a ver en el siguiente segmento de dónde procede esa adoración a la madre y el niño. ¿Sí? No se vayan, regresamos. Bueno, volvemos con ustedes y vamos a hablar de todo lo que es la mitología surgida a través de este personaje ahí en la región del Sinar. Y de ahí surgió el mito a la adoración a la madre y el niño, que posteriormente vamos a profundizar, pero vamos a ver de manera general lo que es la mitología que surgió también ahí a raíz de este personaje. Pastor Claro que sí. Salomón. Mire, pastora, esto es algo muy importante, básico, porque acuérdese que los pensamientos hacen de las personas lo que son y van creyendo lo que se va comentando. Y eso, así como surge también el tema de la religión popular, en base a las creencias, de las creencias populares, van surgiendo las supersticiones también. Y un personaje muy clave es Nimrod. ¿Por qué Nimrod es centro y clave para formar una lista de mitologías, que son muchísimas las que existen acerca de ese personaje? Muchas. ¿Por qué? Porque como ya era un ícono, ya era en cierta manera un personaje heroico, mucha fama. Van surgiendo muchos cuentos alrededor de la persona, de tal manera que se fueron transmitiendo de generación a sus padres, a sus hijos, de quién era Nimrod. Pero cuando llegó el momento ya no distinguían entre lo que era verdad y lo que era mentira, lo que era un mito. Y ahora las mitologías es algo tremendo para causar el paganismo y apartar al Dios de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué apartan al Dios de la verdadera fe las mitologías? Porque entonces se va creyendo en los dichos que la gente ha creado y no en la palabra de Dios. Ahí está la verdadera idolatría que hacen los dioses y los ídolos a su propia imagen. Y se van creando ídolos. Y ya Nimrod se volvió un ídolo de carne y hueso, y que aun cuando él muere, oiga, esto es algo tremendo, porque aun cuando él muere, empiezan a desarrollarse más mitologías alrededor de Nimrod, poderoso cazador. Y entonces hay varias líneas de la mitología. Una de ellas es que él, cuando él muere, y algunas de las teorías del Talmud dicen que fue el Set mismo el quien fue quien mató a Nimrod y que lo cortó en pedazos y lo distribuyó en toda la tierra. Y que después se encarnó en su propia madre. Exactamente, Semiramis. y que Semiramis, que era la esposa de Nimrod, Semiramis, la mujer de Nimrod, pero ella no quería perder el poder del imperio, sino quería retenerlo. Inventa que Nimrod no murió, sino que realmente se fue y se convirtió en el dios Sol, porque ahí surge la religión del Sol. Exactamente. De la adoración de los la astros. adoración al Sol. Y posteriormente queda embarazada, después de mucho tiempo de haber muerto Nimrod, queda embarazada Semiramis, y ella
¿cómo se libra de esto? Bueno, él dice, los rayos del sol, que es Nimrod, hizo que yo conciba, y nació su hijo que le puso por nombre Tamuz. Tamuz muere a los 40 años y él ahora muere dicen que fue corneado por un jabalí, un puerco de monte. Y a partir de entonces ella empieza a hacer un voto que se llama el duelo por Tamuz, que eran 40 días. De allí surge el tema de la cuaresma, que algunos no saben por qué no se come puerco, porque hubo un puerco que mató a Tamuz. Y entonces crea todo ese sistema de mitología y la gente se lo va creyendo, pero eso se va transmitiendo de generación en generación y se va haciendo una imagen de Semiramis con su hijo Tamuz. Pero ella dice que Tamuz es la reencarnación de Nimrod también. Entonces, ¿qué te parece, hermano, tremendo, que en el siguiente programa, en la siguiente semana, ahondemos profundamente en ese mito, porque ese es muy controvertido, el mito de la madre con el niño, ¿sí? Pero fíjate, aquí toda la idolatría, primeramente dice, no, yo soy tu Dios, y fíjate cómo todo tiene un inicio, la rebeldía. El primer mandamiento, solamente yo soy Dios y solamente a mí me amarás. Y el siguiente viene, no te hagas imagen, escultura, figura, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni lo que está debajo de la tierra, nada de nada debajo de las aguas. No las adores ni les des culto. Fíjate, ¿y qué hace aquí la tradición romana? Quitó ese mandamiento. Para propagar el paganismo. Y entonces el Salmo 115 jamás te lo van a enseñar, dice, no a nosotros, dice, porque nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, y los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, ¿sí? Lo que aquí me llama la atención, que el hombre primero hace su propio Dios de los mismos hombres, él se hace Dios. Y ahí empieza la idolatría al mismo hombre. Y después fabrican la mitología de todas las cuadrúpedos de aves y dicen que esos son sus dioses. Entonces dice, no te hagas nada. Dice, porque esos ídolos son plata y oro, hechura de manos. Dice, tienen boca y no hablan. Porque hay dos clases de ídolos que sí hablan y los que no hablan, ¿sí? Pero ídolos. De carne y hueso. Exactamente. Entonces dice, tienen boca pero no hablan. Tienen ojos y no ven, orejas pero no escuchan, no oyen, tienen también narices pero no huelen, manos y no palpan. Dice, no hablan con su garganta, dice, y semejantes son los que los hacen y cualquiera que cree en ellos. Así es. Ahí está la ceguera espiritual, porque hay tanta ceguera espiritual, se hicieron como esos ídolos. Y el paganismo encuentra su lugar de propagación precisamente en el romanismo. ¿Cómo dicen los dos primeros mandamientos en el romanismo? Quitaron los primeros dos y lo cambiaron, porque el primero, ¿cómo dice, pastor? Es que aquí está, en el primero, ¿cómo lo dice, definen? según nuestra Biblia dice, no tendrás más Dios que a mí. Sí. Y en el romanismo dicen, amarás a Dios por sobre de otros dioses. O sea, reconoce que hay otros dioses. Aquí y no está es así implícito. Y está en el catecismo de la iglesia. Porque no existen más dioses. Dios pero no ellos reconoce. sí ya aquí lo admiten. ¿Y cómo lo admiten? Porque se han hecho las imágenes, por eso quitaron así de un plumazo. Y el el segundo mandamiento de tajo lo quitaron. Los de tajo lo quitaron, ¿sí? Porque era muy abiertamente. Ahora, Romanos 1:21 está diciendo que habiendo conocido a Dios, es decir, la generación fue primeramente monoteísta porque los descendientes de Noé, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y aquí vienen los razonamientos de sobre Nimrod y todas las teorías. Que no es cierto. Ahora, el punto dice, y su necio corazón fue entenebrecido, de tal manera que ya no distinguían entre la mitología y la verdad, sino que empezaron a adorar cuadrúpedos. Y dice que como en los días de Noé, así será cuando venga Cristo. Ahorita hay una ceguera con todas las cosas verdaderas que la gente ya no sabe ni en quién está creyendo. Estamos en un momento tremendo de la historia y que realmente hay una confusión. Y esa es la palabra Babel, que vamos a ver en nuestros próximos programas. Vamos a hablar de Babel, de la confusión que se está gestando, pero que viene en base, pastor, al paganismo.
de la Sí, vamos influencia a del espíritu desarrollar de ya Nimrod. hondamente varios temas muy importantes. Yo creo que en nuestro siguiente programa vamos a desarrollar claramente ya más ampliamente lo de la Torre de Babel y posteriormente vamos a desarrollar lo que es el mito mariano, porque es un mito. Ya todo mundo lo sabe y lo reconoce. Yo no quiero ofender a nadie. No quiero ofender a nadie, pero el mito de la madre y el niño viene del espíritu de Nimrod. Y es que cuando alrededor de una imagen hay un mito que el hombre ha inventado, es donde está el tema de la idolatría. Como por ejemplo, ¿no? si tuviéramos en la idea de decir, bueno, aquí hay una botella, esta botella yo invento, vino de Marte y lo trajeron los Anunnaki, etcétera, ¿no? Después le digo, esta botella tiene el poder de transformar, de hacer milagros, de ser... Entonces yo voy creyendo en eso y Satanás se vale de eso y puede hacer milagros porque se puede disfrazar Porque ahí se transfiere el poder de Satanás. Y Por así eso es el dice, paganismo. exactamente, entonces dice, y no todo lo sobrenatural viene de Dios, porque también el espíritu de Satanás hace milagros y prodigios engañosos por el poder que la gente le va transfiriendo a ese objeto. Entonces Satanás usa. ¿Qué poder usa Satanás para seguir haciendo lo que quiere? Si Cristo dice que le quitó la autoridad, mas no le quitó el poder. Entonces, ¿de dónde le viene a Satanás esa autoridad para seguir engañando a la gente? De la misma autoridad que le da el hombre a causa de que ha endurecido su corazón a no creer en la verdad. Ahora, aquí el punto, pastora, es mire, cuando nosotros caemos en paganismo y adoramos cualquier objeto o persona, que no es Dios, en este caso adoraron a Nimrod o adoran un objeto, están O a un adorando, hombre, o a un adorando a Hitler. Satanás. ¿Por qué? Porque acuérdense cuando en la tentación de Cristo le dice Satanás, todo esto te daré, le dice a Jesús, si tú postrado me adorares, porque lo que busca Satanás es cambiar la adoración, el culto a Dios, de la adoración a Dios al culto al diablo. Y le dice, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Ahora, quiere decir que cuando se postra uno ante un hombre, ante un objeto que no es Dios, estás adorando a Satanás. Aquí lo dice claramente, no los adorarás ni les darás culto, porque yo, Yahvé, un Dios soy un Dios celoso que castigo la iniquidad. Dice, no te inclines ante esos, no te inclines. Entonces, ¿quién está detrás de todo el paganismo, detrás de toda la idolatría? Satanás. Satanás. Y que en cada época usa a las personas que tienen su imagen, pues. Ha utilizado diferentes personas y diferentes objetos de culto para recibir culto. En el imperio de Alejandro Magno, pues usó a Alejandro Magno, ¿sí? Después en la época de los Césares, a Nerón, y así se va. Hitler también quiso el poder para él, Napoleón también lo quiso. Todos los que lo han querido no lo han logrado. Y con esto vamos a terminar esta semana, pero tenemos temas muy interesantes. Síganos a través de nuestras redes sociales, aquí por Veracidad Channel, para que sigamos viendo y analizando las verdades ocultas de las creencias antiguas aquí en Paganismo sin Velo. Que Dios los bendiga.